Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy, en la Academia de Primeros Auxilios, vamos a aprender acerca de las hemorragias. El día de hoy vamos a aprender sobre qué hacer ante situaciones de hemorragias. Muchas veces nosotros hemos sufrido algún tipo de sangrado, no siempre una hemorragia, ¿no? Una hemorragia como tal, pero muchas veces sí tuvimos accidentes donde seguramente tuvieron un desgarro de la piel y les salió sangre. Eh, en ocasiones sucede que esta sangre puede salir en una cantidad masiva a lo que se conoce como hemorragia. Bueno, el tema del día de hoy es muy importante porque muchas veces nosotros vemos a personas que se están desangrando y no sabemos qué hacer. Muchas veces pedimos ayuda para que vengan a ayudar a, a estas personas y pueden llevarles a un centro de salud. Pero muchas veces esta ayuda puede tardar y en ese momento es donde nosotros podemos ser unos héroes y podemos ayudar a estas personas que están, podría decir en palabras más simples, están desangrando, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra lección. Primero es importante definir qué es una hemorragia. Una hemorragia es la salida de sangre debido a la ruptura de un vaso. ¿A qué nos referimos con vaso? Vaso puede ser una vena, una arteria, puede ser un capilar. Entonces, la ruptura de estos vasos puede hacer que se produzca una hemorragia. Esta hemorragia puede ser interna o externa. Comencemos hablando de la hemorragia nasal. La hemorragia nasal, como su nombre lo indica y como ustedes pueden ver en la imagen, es una hemorragia que se caracteriza porque sale de las mucosas nasales. Esta hemorragia normalmente no es muy grave, no existen hemorragias que son más graves. La mayoría de esas hemorragias duran solamente unos minutos y después paran. Pero si es que esta hemorragia dura más de 4 minutos, entonces es importante actuar. Primero, cuando usted vea a una persona que está sangrando por la nariz o está teniendo una hemorragia nasal, no se acueste, ¿ok? No se acueste usted o si está atendiendo a otra persona, no lo recueste. Mejor es que la persona se siente o si no, se ponga de pie. Y hacer esta maniobra como usted ve en la imagen, donde hace una pinza con sus dedos, se toca las alas de la nariz y inclina un poco la cabeza, ¿ok? Como ve en la imagen. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a que cuando sangra, agarrar la nariz y mirar hacia arriba, pero eso es incorrecto. No se debe de hacer eso. ¿Por qué? Porque la sangre puede pasar por las vías aéreas y nosotros podemos deglutir esa sangre, ¿ok? Entonces, la sangre que sale por la nariz, tenemos que hacer que salga hacia afuera, no que vuelva a reintroducirse hacia adentro. Si sale sangre por la nariz, agarramos con una pinza y hacia adelante, ¿ok? Eso para no deglutir. Muy bien, pasemos al siguiente. Eh, en el siguiente, en la siguiente diapositiva, veremos que mientras está sangrando la persona, no va a poder respirar por la nariz. Entonces, es importante que esa persona respire por la boca, ¿ok? Recuerden, cuando hagan esta presión, cuando hagan esta maniobra, manténganlo presionado durante 10 minutos. Durante 10 minutos. Muy bien, continuemos. Si después de los 10 minutos sigue sangrando y en ese momento la persona se va a poner muy inquieta, ¿verdad? Ya va a entrar en pánico porque va a seguir sangrando.
Si después de los 10 minutos continúa sangrando, es importante llamar a emergencias o a un centro de salud. Nunca te suenes la nariz mientras estés sangrando. Esto es lo peor que puedes hacer, porque vas a empeorar este cuadro. Entonces, recuerda, siempre inclinar la cabeza hacia adelante, ¿ok? Nunca hacia atrás. Eso tienen que olvidarse, eso ya no se hace. Hacia adelante. Pasemos a la hemorragia bucal. La hemorragia bucal es aquella hemorragia que sale por la boca. ¿Qué debo hacer si es que veo a una persona que está sangrando por la boca? Primero, tengo que inclinar la cabeza, como ven en la imagen, se debe de inclinar un poco hacia adelante la cabeza, ¿ok? Y tenemos que presionar esa herida, porque normalmente cuando sangramos por la boca, puede ser porque hay heridas en la boca, también puede ser por una hemorragia digestiva que viene desde más adentro, pero mayormente estas hemorragias sucede como consecuencia de que después de ir al dentista, a veces nos hacemos sacar la muela, queda una herida, ¿verdad? Queda una herida. Cuando nos sacan la muela queda una herida y a veces esa herida puede sangrar. Allí es donde ocurre la hemorragia bucal. No, lo que tenemos que hacer es agarrar un pedacito de gasa y colocarlo en el hoyito, donde en esa cavidad es donde ya no se encuentra el diente. Y mordemos. Mordemos el algodón, la gasita que hemos introducido. Mordemos durante 10 minutos. En ese tiempo tendría que detenerse la hemorragia. Y bueno, recuerden, siempre traten de meter una gasita o un algodón, pero limpio, limpio. No metan cualquier cosa a la boca, ¿ok? También para remediar esta hemorragia bucal, existen, podría decirse, algunos remedios caseros donde nos dicen que se puede chupar hielo. Se puede chupar hielo y esto ayudará a que se detenga un poco la hemorragia. Bueno, esto tiene sí su carácter científico. Es un remedio casero, pero sí tiene su carácter científico o su base científica, porque el hielo, al ser frío, va a hacer que estos vasos sanguíneos que se han roto y por donde está saliendo la sangre, el hielo va a hacer que esto disminuya el volumen. ¿Ok? Ese agujerito que tenemos en los vasos sanguíneos, el hielo va a hacer que se vuelva así más pequeñito ese agujerito. O sea, se va a cerrar esa ruptura por donde está saliendo la sangre, ¿no? Se va a cerrar y ya no va a salir tanta sangre, ¿no? Ya no va a salir tanta sangre. Entonces, eso nosotros lo llamamos como vasoconstricción. Vasoconstricción. La vasoconstricción es justamente ese proceso que les dije. Entonces el hielo ayuda a que se produzca la vasoconstricción y ya no va a salir tanta sangre. Bueno, como ya les mencioné, esta hemorragia bucal sucede principalmente por causas odontológicas, ¿no? Cuando ya sabemos que esta persona, digamos, tiene una enfermedad conocida del estómago y comienza a sangrar, esa hemorragia puede venir desde el estómago, desde adentro. No siempre desde la boca, puede venir ya desde adentro. En esos casos no ayudará mucho ni el chupar hielo, ni el morder algodón. No, hay que llevarlo a emergencias inmediatamente. Si la persona lleva sangrando unos 20 minutos, es importante llamar a emergencias o, en este caso, llevarlo a emergencias. También se debe de evitar las bebidas calientes. Bueno, ahora vamos a pasar a las hemorragias en las extremidades. Hablemos de la hemorragia capilar. La hemorragia capilar se caracteriza por ser una hemorragia leve. Acá ven una imagen que es la cortadura de un dedo con papel.
Esa es una hemorragia capilar. En la hemorragia capilar, normalmente no es muy grave. Cuando nos cortamos con papel sí sangra, pero la hemorragia se detiene rápidamente. Entonces no implica gravedad las hemorragias capilares. Además que la sangre sale lentamente, no es a chorros. Pasemos a la hemorragia venosa. Las venas se encargan de almacenar la sangre y también de transportar la sangre de los órganos desde el corazón hacia los diferentes órganos. Entonces, la sangre que va a salir por esta hemorragia venosa es una sangre rojo oscura. Es una sangre rojo oscura. Esta sangre, esta hemorragia puede llegar a ser peor que la anterior, ¿no? La anterior dijimos que va a sanar rápidamente, pero esta no. La hemorragia venosa es aquellas hemorragias que, si ustedes recuerdan, cuando ven en las películas a veces se cortan las venas, ¿verdad? Y no paran de sangrar. Esa es una hemorragia venosa. Esta sí puede implicar gravedad. Y si la persona, digamos, se cortó la muñeca, entonces va a salir tanta sangre que puede llegar a perder el conocimiento si no paramos esta sangre. Entonces, la hemorragia venosa implica gravedad. Incluso la persona puede llegar a perder la vida por la gran pérdida de sangre que se efectúa en esta hemorragia venosa. Pasemos a la hemorragia arterial. Las arterias son las que conducen la sangre desde el corazón hacia todo el cuerpo. La sangre, en esta ocasión, en esta hemorragia arterial, la sangre sale con fuerza. Esta sangre, a diferencia de la anterior hemorragia, es una sangre rojo viva, rojo brillante. Las personas pueden llegar a perder la vida con esta hemorragia. ¿Por qué? Porque, como ya les dije al principio, las arterias son las que transportan la sangre desde el corazón hacia todo el cuerpo. Y si es que existe una ruptura a nivel de estas arterias, estos vasos que son tan importantes, la persona no va a recibir suficiente oxígeno al cerebro, a los diferentes órganos como el corazón, a la piel. Entonces esta persona puede llegar a perder el conocimiento e incluso puede llegar a morir. Entonces, ¿cómo actuar? ¿Cómo actuamos ante estas situaciones? Primero, la persona que va a tener una hemorragia va a entrar en pánico, y si es que nosotros también entramos en pánico con esa persona, vamos a hacer que esa persona se estrese aún más. Y esto va a hacer que por un problema hormonal que se va a desencadenar una mayor cantidad de adrenalina y otras hormonas, esto va a hacer que el sistema nervioso se active, se acentúe más y la sangre no va a parar, va a seguir, porque la persona está en ese estado nervioso, en ese estado activo, en donde la adrenalina está más elevada. Entonces va a hacer que esta sangre no se detenga tan fácilmente. Lo que tenemos que hacer nosotros es, si vemos una persona que está desangrándose o que está teniendo una hemorragia, ayudarle. Primero hablándole, diciéndole que le vas a ayudar, que vas a llamar a emergencias y que se calme, que esté tranquilo. ¿Ok? Hay que decirle eso, cálmate, tranquilo. Yo te voy a ayudar. Estoy llamando también emergencias, ya está viniendo las emergencias, así es que tranquilo. Esto va a pasar, no te preocupes. Ahora, vemos acá un cuadro bien interesante. ¿Cómo actuar? Primero, aplicamos presión directa sobre la herida. Digamos yo tengo mi herida acá. Entonces, aplico presión directa con una gasa sobre la herida. Presiono. Esto es importante. ¿Por qué? Porque al ejercer presión voy a presionar el vaso sanguíneo que está roto. Entonces lo voy a presionar y voy a hacer que
sangrado, porque estoy haciendo presión sobre ese vaso sanguíneo que está chorreando la sangre, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer presión y eso va a causar vasoconstricción. ¿Se acuerdan que es la vasoconstricción, verdad? Acá tengo mi arteria y, y esta arteria se va a volver más chiquita. Eso es vasoconstricción. Y como se va a volver más chiquita, va a salir menos sangre. Entonces, hago vasoconstricción sobre el lugar de la herida. Segundo paso. Si es necesario, voy a aplicar otro apósito más. ¿Qué es el apósito? El apósito viene en el material de primeros auxilios, ¿no? Junto con las gasitas, con los vendajes. Entonces, yo agarro mi apósito y presiono, ¿verdad? Presiono. Pero si es que sigue sangrando, puedo agarrar otro apósito y ayudarme para seguir presionando, ¿no? A veces estos apósitos se pueden empañar rápido de sangre, entonces agarro otro apósito y presiono, 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 ¿ok? La presión es clave para detener la hemorragia. Sostenemos el apósito con un vendaje compresivo, ¿ok? Vendamos y compresivo, no es un vendaje suelto, es un vendaje un poco apretito para que esto haga vasoconstricción y la sangre comience a disminuir. Si el sangrado no cede, entonces recuerden, volvemos a comprimir con otro apósito, y es importante que la extremidad que está sangrando no esté hacia abajo, no tiene que estar así. Si acá yo tengo una hemorragia, no tiene que estar así mi brazo. Yo tengo que levantar el brazo de la víctima hacia arriba para que la sangre retorne al corazón. Porque si hago así, entonces por gravedad va a caer. Entonces yo agarro y levanto la mano para que retorne la sangre al corazón. Si es que pasa en la pierna, entonces lo mismo. Agarro la pierna de mi víctima hacia arriba para que retorne la sangre al corazón. ¿Ok? Muy bien. Ahora, eso es lo más básico que tenemos que saber. Ustedes también debieron oír sobre el uso del torniquete. El torniquete es el último recurso que ustedes tienen que utilizar. ¿Por qué? Porque mayormente las hemorragias suelen detenerse con lo que ya les dije, con la compresión y con la aplicación de un vendaje compresivo. Eso ayuda bastante. Pero muchas veces, cuando la hemorragia es de vasos grandes, esto no ayuda. Entonces es necesario aplicar el torniquete. ¿Qué es el torniquete? El torniquete es una técnica que va a ayudar a comprimir o a apretar aún más ese vaso sanguíneo, ¿no? Va a ser una vasoconstricción más efectiva. En este momento vamos a ver un video acerca de cuándo, cómo usar el torniquete. Muy bien, entonces vamos a ver el video y luego volvemos para unos puntos importantes. Bienvenidos a este tutorial en el que les explicaremos cómo hacer un torniquete. Lo primero que debemos saber es que el torniquete es el último recurso al que debemos acudir para auxiliar a una persona. El torniquete consiste en cortar la circulación de una parte del cuerpo para evitar que se provoque una infección general. Para hacerlo necesitaremos un paño grande y un palo. Un bolígrafo mismo nos servirá. Colocaremos el paño alrededor del miembro en el que vayamos a hacer el torniquete, teniendo en cuenta que solo puede haber un hueso en esa zona. Anudamos el extremo de forma que quede espacio entre el nudo y el cuerpo. En ese espacio introducimos el bolígrafo y le damos vueltas para hacer el torniquete. De esta forma, evitamos hacer nudos sobre la piel que puedan resultar molestos. En la parte inferior del miembro pondremos algo frío como una bolsa de hielo, por ejemplo, siempre sin contacto directo con la piel. Por último, deben saber que es recomendable aflojar el torniquete cada 15 minutos. En caso de continuar la hemorragia, se volverá a aplicar el torniquete a los 30 segundos. Ahora sí volvemos
Como ustedes pudieron ver, el uso del torniquete es la última técnica. Lo más importante que ustedes tienen que saber es primero que las hemorragias se pueden tratar y que si no tratamos una hemorragia en el menor tiempo posible, esta hemorragia puede causar la muerte de la persona, porque la persona va a perder tanta sangre que no va a llegar suficiente oxígeno al cerebro, ni al corazón, ni a órganos importantes. Entonces la persona se nos va a apagar, ¿no? Se nos va a ir apagando y se puede llegar a morir. Para evitar eso, es importante aplicar todo lo que les he enseñado en el menor tiempo posible. Vemos a la persona que se está desangrando, que está teniendo esa hemorragia, actuamos. ¿Y qué les dije que es lo primero que tenemos que hacer cuando vemos a una persona que tiene una hemorragia? Primero, vemos si la hemorragia es capilar, venosa o arterial. ¿Cómo me doy cuenta? Si esta hemorragia es color rojo oscuro, entonces hemorragia venosa. Si es un rojo bien claro y esta hemorragia está saliendo a chorros, es una hemorragia arterial. Y la hemorragia capilar, recuerden del dedito, es cuando nos cortamos con papel. La hemorragia venosa y la hemorragia arterial normalmente implican riesgo para la vida, entonces tenemos que actuar rápido. ¿Qué hago? Veo que es una hemorragia venosa o una hemorragia arterial, entonces yo agarro mi compresa y comprimo sobre el lugar donde está la herida, ¿no? Ahí aprieto y voy a apretar durante unos 10 minutos. Si veo que sigue sangrando, continúo apretando, sigo apretando, aprieto. Si después de unos 20 minutos sigue sangrando con la misma fuerza, entonces tengo que inmediatamente llevar a ese mi paciente, a esa mi víctima, a emergencias. Tengo que llevarlo, no le puedo dejar solo. Tengo que, como yo soy la que le vio, entonces yo le llevo a emergencias. Y mientras le llevo a emergencias, le hago una compresión, un vendaje compresivo, ¿no? Un vendaje compresivo fuerte, aprieto, para que esto ayude mientras le estoy llevando a emergencias. En emergencias ya lo van a estabilizar. Recuerden que el torniquete es la última opción, ¿ok? No vayamos directamente por el torniquete, porque hacer lo que les dije, si lo hacen en el tiempo correcto, entonces les va a ayudar a que esta persona se salve. Pueden llegar a ser unos héroes y salvar la vida de esta persona. Bueno, en este episodio hemos aprendido acerca de qué hacer y cómo actuar ante estas situaciones de hemorragia. Espero les haya gustado la clase del día de hoy y bueno, nos vemos el día de mañana para otra clase interesante de primeros auxilios. Nos vemos mañana.